Bienvenidos a este programa Escudriñando las Escrituras. Una vez más, la gracia de nuestro Dios me permite estar con ustedes para tomar un estudio más, escudriñar las Escrituras. Como siempre, el propósito es que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea exaltado, que conozcamos más su palabra y las riquezas que éstas tienen para nosotros. Y el día de hoy y durante este mes de diciembre, que es el mes donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estaré compartiendo una serie que se llama El Mesías, la serie El Mesías. Los llevaré a través del Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y capítulo 2 para que estemos viendo precisamente sobre lo que estos capítulos nos hablan acerca del Señor Jesucristo como el Mesías. Lo que estos capítulos nos hablan acerca del Señor Jesucristo como el Mesías. Y quiero solamente leer como un texto base y después ir mirando todo lo que estos textos encierran en cuanto a Jesucristo como el Mesías, no en su totalidad, porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, en verdad sería mucho tiempo, bastante tiempo. Ah, en el Evangelio según Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y sobre este texto base y en los capítulos 1 y 2 estaré hablando sobre el Mesías, la serie El Mesías. Y en este programa estaré viendo estaremos escudriñando sobre el Mesías, el rey judío, el Mesías, el rey judío. Y para esto estaré en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Así es que si usted quiere, gusta y desea tomar su Biblia y abrirlo en este capítulo para que me siga con su vista. Y bueno, si también desea tomar notas y apuntes, lo puede hacer. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y bueno, lo voy a leer porque es importante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El texto bíblico termina diciendo en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Como es bien sabido, Mateo escribe para una audiencia judeo-cristiana que tiene un conocimiento de la escritura ya.
Ah, y para los judíos es importante eh, enfatizar o resaltar de dónde venían. Para ellos es muy importante conocer la genealogía, porque de esta manera, pues bueno, se demuestra que son judíos. Y recordemos que el tema es el rey judío. Lo que Mateo está entonces queriendo hacer es demostrar que Jesús es judío, no tanto ahora como rey, sino que él viene de los judíos, su linaje es precisamente de los judíos. Y él, si podemos ver en el versículo 1, va hasta Abraham para demostrar que él es judío 100%. Él es el hijo de David, el hijo de Abraham. Él es un judío al 100%, y él comienza entonces después del versículo 2 hasta el versículo 16 a demostrar que Jesucristo está o se puede rastrear su genealogía y demostrar que él es judío. Lo interesante entonces en este capítulo, pues son muchas cosas, muchísimas cosas que nosotros podríamos ver, pero nos vamos a enfocar en cuanto a el Mesías, el rey judío. Y probablemente para la siguiente ocasión o en un siguiente programa miremos más acerca de todo lo que encierra este capítulo. Lo primero que me gustaría resaltar aquí es que cómo Mateo juega un poco con lo que es la numerología, con lo que es la numerología, porque si se dan cuenta, él presenta patrones en el versículo 17, presenta patrones de 14. Él ve este número 14 3 veces. Comienza el versículo 1 con hijo de David. Y bueno, quiero que observen lo siguiente. En el hebreo, este es el nombre de David. Este es el nombre de David. Tenemos lo que es la Dalet, la Bab y la Dalet nuevamente. Este es su nombre. Y en el hebreo, las letras también son números. Es decir, que la Aleph es el 1, Bet 2, Gimel es el 3, Dalet 4, Hey 5, y Vav 6. Y si sumamos en cuanto a numerología, podemos nosotros observar lo siguiente. La Dalet es el número 4. La Vav es el número 6. Y nuevamente tenemos otra Dalet que es el número 4. Y si hacemos matemáticas, matemática básica, todos sabemos sumar. O sea, esto no es de ciencia. Podemos ver que 4 más 6 son 10, más 4 son 14. Así es que Mateo también usa esta forma de cómo los judíos en aquel tiempo y hasta el día de hoy, los números son muy importantes, la suma de los nombres son muy importantes, la numerología es muy importante en el judaísmo hasta el día de hoy. Y Mateo lo utiliza en la genealogía del Señor Jesucristo y dice, él es hijo de David, y David, el nombre de David suma 14 y él comienza a presentar entonces generaciones de 14, 14, 14. Ahora, también tenemos que observar que y decir, enfatizar que la expresión hijo de David se refiere en cuanto a que Jesús es rey, como hijo de Dios, que representa la divinidad, hijo de hombre, su humanidad. Hijo de David es que él es rey. Entonces aquí miramos lo primero, el número 14 es un patrón que Mateo está presentando. Y es interesante también mirar este patrón. Aquí está ya desglosado. Aquí está desglosado ya. Ahí pueden mirar eh, estas tres eh, épocas. Ahí están los números. Pueden mirar del 1 al 14. Tenemos en la primera parte Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, Isaí y David. Después, Mateo vuelve a comenzar una generación nueva con David.
no con Salomón, porque si quitáramos David, en realidad tendríamos 13 generaciones, no 14. Esto es también muy interesante de mirar cómo él lo está presentando. Observe el texto. Él dice lo siguiente, de manera que las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y nuevamente comienza con David, no con el descendiente de David, sino con el mismo David. Esto es importante porque aquí alcanza a sumar entonces los 14 de David hasta Josías. Posteriormente tenemos desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, que son 14, y aquí nosotros podemos ver desde Jeconías hasta Jesús. Pero es muy interesante ver este patrón que presenta, porque si se dan cuenta, de Abraham, la primera generación de 14, no hay reyes, no hay reyes, y termina precisamente esta generación con David, que viene a ser el primer rey, puesto por Dios. Y comienza la siguiente genealogía, o el siguiente origen, como el texto original dice, libro de los orígenes, con un rey, y entonces hay una generación de 14 de reyes. No hay reyes aquí, y termina con un rey. Aquí comienza con un rey y vamos hasta otro rey. Y después comienza, nos damos cuenta nosotros que dice el texto, desde la deportación a Babilonia. Aquí vamos a ir deteniéndonos un poquito y tomando aire y respirando. Veamos, porque la siguiente generación comienza con ¿quién? Con Jeconías, que regresa precisamente de Babilonia, del cautiverio, y no hay reyes. 14 generaciones que pasan sin rey hasta llegar nuevamente a 14, donde ya hay un rey otra vez. No hay reyes. Después tenemos una línea de reyes y luego encontramos a Jeconías y terminamos con Jesús, quien vuelve a ser rey. Pero es que es interesante esto, cómo Mateo lo está presentando, porque usted recordará que Jeconías, y quiero que preste atención, que agarre su Biblia, ahí en Jeremías capítulo 22, versículo 24, que es donde a él se le presenta no con Jeconías, sino con Conías, en Jeremías capítulo 22, versículo 24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría, dice Jehová. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Aquí les está siendo llevado Jeconías, ¿a dónde? El cautiverio. Está siendo llevado Jeconías al cautiverio porque él ha hecho lo malo, al igual que su padre. Y en el versículo 30, fíjese cómo dice el versículo 30 de Jeremías capítulo 22, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque, y esto es importante, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y se cumple la promesa. Se cumple la promesa que Jehová le ha hecho a Jeconías. Ninguno de su descendencia iba a poder reinar, iba a poder ser rey. Y aquí lo miramos nosotros. No hay ningún rey hasta que llega Jesús. Y bueno, esto sería entonces, ¿cómo es posible que Jesús vaya a ser rey si Dios ha dicho que de la descendencia de Jeconías no habría rey? ¿Cómo es posible esto? Es por eso que Mateo comienza el versículo 1 diciendo que,
libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Él no es hijo de Jeconías, si bien lo sabemos, porque el versículo 16 termina diciendo, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es bien importante cómo aquí eh, Mateo pone a María de quien nació. No es que José, y es que pongamos atención, porque nosotros leemos lo siguiente en los versículos anteriores en varias ocasiones. Abraham engendró, Judá engendró, Aram engendró, Salmón engendró, Isaí engendró, David engendró. Y ahí vemos que engendró. Nosotros vamos viendo este patrón. En el versículo 16 nuevamente termina diciendo, y Jacob engendró a José. Pero después ya no dice que José engendró a Jesús, sino que ahora pone a María, de quien nace el Señor Jesús, para decir que José no es, no es el padre biológico de Jesús. ¿Por qué razón? Porque él ha dicho que Jesús es el hijo de David. Y entonces seguimos esta generación y seguimos con la promesa que Dios le dio a David en Crónicas. Nosotros vamos a ver que Jesús puede tomar el trono porque no viene del linaje de Jeconías, sino de David, no en cuanto a biológicamente, sino en cuanto a la promesa. Y no viene entonces de Jeconías. Por eso él puede tomar el trono y puede ser rey. ¿Por qué razón? Porque viene de David. Es muy hermoso poder contemplar lo que la escritura nos enseña. Hay tantas cosas que podemos nosotros mirar aquí en cuanto a las mujeres que aparecen, muy, muy interesante. Encontramos algunas mujeres, a Rahab, por ejemplo. No hablaremos de esto, pero es para enfatizar. Encontramos a Ruth y bueno, vemos nosotros entonces que encontramos a María de una forma completamente diferente a las mujeres de antes, completamente diferente. Entonces, queda demostrado conforme al capítulo 1, solamente tomando lo que concierne en cuanto a Jesús como el Mesías y el rey judío, queda demostrado que él es un judío 100%. Se puede rastrear en cuanto a su genealogía. Y él es rey porque viene a ser hijo de David, no en cuanto a biológicamente, sí, en cuanto a la promesa, y puede tomar el lugar que se le quitó a Jeconías porque no es de su descendencia biológica. Hasta aquí, hermanos y amigos, ha sido el programa de este día. No se pierda el siguiente programa, la siguiente parte de esta serie, el Mesías, recordando el nacimiento del Señor Jesucristo en esta Navidad. Oro a Dios. Padre, te doy gracias porque me das la oportunidad y el privilegio de poder compartir esta enseñanza. Te ruego que sea de bendición para aquellos que escuchan. Te ruego que sea de provecho intelectual y asimismo de provecho espiritual, de tal manera que nuestros corazones comprendan y vean que Jesús es el Mesías,
es el Rey judío, que así como Mateo presenta que él cumple la promesa que le fue dada a David, en cuanto a que uno de su descendencia tomaría su trono, reconozcamos entonces que Jesús es Rey y que le adoremos como Él se merece. Te doy las gracias porque me permites estar en esta tarde y te ruego que uses tu palabra para exaltar tu nombre y recibir gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Amén. Bueno, queridos hermanos, amigos, nos vemos en el siguiente programa, Escudriñando las Escrituras.